Bueno, bienvenidos a esta segunda clase. Y bueno, respecto a la primera, la pregunta que yo había dejado en los foros es si podía ser verdad que no existiera una gerencia financiera. La cuestión acá es hablar del lugar físico, gerencia financiera, y de la función financiera, es lo que hay que entender. Si nos referimos a un lugar físico, a la oficina de gerencia financiera, seguramente que hay empresas, más que nada las pequeñas, que no tengan una oficina de gerencia financiera, pero sí va a estar la función de la gerencia financiera. Si es una pequeña empresa, el mismo dueño va a llevar a cabo esa función, pero seguramente no va a tener una oficina específica que se denomine gerencia financiera. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es la segunda clase, que vamos a referirnos a los ratios eh, financieros. En primer lugar, para hablar de los ratios financieros, vamos a hacer una primera introducción con el tema de qué nos vamos, sobre qué se calcula el ratio financiero, es sobre los estados contables. ¿Qué estados contables conocemos? Bueno, los estados contables son cuatro: el estado de situación patrimonial, estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de origen y aplicación de fondos. Los ratios que vamos a mencionar y que los van a encontrar en la clase, en la bibliografía por supuesto, van a ser los referidos a básicamente el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Acá lo que podemos ver es el tema de que el estado de situación patrimonial, vamos a mirarlo en la diapositiva siguiente. Esto de que ya lo habían comentado en la clase anterior, lo de la inversión es el activo y toda la financiación el pasivo y patrimonio neto. Entonces, los ratios que vamos a poder calcular van a ser ratios que tienen que ver solamente con conceptos o cuentas del estado de situación patrimonial, ratios que tienen que ver solamente con conceptos o cuentas del estado de resultados, y ratios que tienen que ver con concepto o cuenta del estado de resultados con el estado de situación patrimonial. En el primer caso, ratios de solamente el estado de situación patrimonial, bueno, ahí no vamos a tener inconveniente alguno, como tampoco si son ratios de cuentas que están solamente dentro del estado de resultados. Lo que tenemos que tener alguna precaución es cuando se calculan ratios que tienen en cuenta conceptos o cuentas del estado de situación patrimonial con el estado de resultados. ¿Por qué esto? Porque el estado de situación patrimonial es un estado de tipo estático. ¿Qué significa esto? Significa que todas sus cuentas van a mostrar un importe que es el saldo a un momento determinado. O sea, si se hace el balance o estado de situación patrimonial el 31 de diciembre de un determinado año, por ejemplo, la cuenta caja es la que había ese día, no es la sumatoria del efectivo durante todo el año. En cambio, el estado de resultados es un estado de tipo dinámico. Ese sí, es al revés, es dinámico porque es la sumatoria de lo que ocurre durante todo el año. Por ejemplo, ventas no es la venta del día 31 de diciembre, sino que es la suma de las ventas de todos los días hábiles de ese año. Lo mismo con el resto de los conceptos del estado de resultados. Ahora bien, cuando se tiene que tener en cuenta o se tiene que calcular ratios que tengan conceptos del estado de resultado con el estado de situación patrimonial, el tema es que estamos relacionando conceptos dinámicos de estado de resultado con conceptos estáticos del estado de situación patrimonial. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Digamos, dinamizar los datos del estado de situación patrimonial. O sea, tratar de obtener que ese concepto estático de la cuenta que fuere, llevarlo a un valor que fuese representativo de todo el año. Si por ejemplo quisiéramos calcular venta sobre activo, venta es de todo el año y activo es de un determinado momento. Bueno, ¿cómo hacemos? Acá el tema es, para un analista externo, bueno, que vamos a tener estado de situación patrimonial al inicio y al cierre. ¿Qué se hace? Bueno, la solución es hacer un promedio de inicio y cierre del activo, o sea, del concepto que tiene con el estado de situación patrimonial.
esta sería la solución para este caso. Entonces empecemos con los ratios que relacionan solamente el estado de situación patrimonial. Y ahí lo que vamos a tener son indicadores de liquidez y de autonomía financiera, tal como lo vamos a mirar ahora. Tengan en cuenta que todos los ratios lo que hacen es un cociente. Entonces, tal como todo A sobre B sería cantidad de A por cada unidad de B, en definitiva. Se podría interpretar, porque lo importante es lo que pueden interpretar. El que acabamos de ver recién, que es el liquidez corriente y el de prueba ácida, el de liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, lo que nos va a decir es cuántos pesos de activo corriente tenemos por cada peso de pasivo corriente. Y el de la prueba ácida, digamos, dentro del activo corriente, pero ese activo corriente más restringido, donde vamos a tener solamente disponibles inversiones más créditos por cada unidad, o por cada unidad de pesos de pasivo. En lo referido a los créditos, ahí vimos el de rotación de créditos y el ciclo de cobranza. La rotación de crédito, ¿cómo se puede interpretar? Es la cantidad de veces que se cobró el saldo promedio. Y en lo que es el ciclo de cobranza serían los días que se demora en cobrar ese saldo promedio. Este es similar al anterior, solamente que lo que vemos en el que terminamos de ubicar en pantalla, referido a los bienes de cambio, que sería las veces que se vendió el saldo promedio de existencias y los días en que se demora en vender esas existencias. Bueno, y este último, el de solvencia, es la cantidad total de pesos de activo por cada peso de deuda que se tenga. Y de los indicadores de endeudamiento hay dos. Han visto que el numerador es el mismo, que es la deuda, es el pasivo, y lo que cambia es el denominador, o es el activo o es el patrimonio neto. En el caso que se tome como denominador activo, ese indicador o ese ratio puede variar entre 0 y 1. O sea, si es 0 de deuda, todo el activo, bueno, ese va a ser el mínimo, el valor mínimo va a ser 0. Y suponiendo el extremo, que no hubiera patrimonio neto, digamos que toda la financiación fuese el pasivo, me quedaría activo igual a pasivo, con lo cual cualquiera sea el valor de activo o pasivo me daría 1. Ese es el máximo. En cambio, en el otro, en el que el denominador es el patrimonio neto, ahí el valor menor sería 0, pero no habría un valor mayor. ¿Por qué? Porque, está bien, podría ocurrir que tengo 100 de activo, 50 de pasivo y 50 de patrimonio neto, ¿sí? Entonces tendría 50 de pasivo y 50 de patrimonio neto, me daría 1. Pero podría ser que esos 100 de activo también fuesen financiados por 100, vamos a poner 99, vamos a poner el extremo, porque si no vamos a ir a un valor infinito. 99 de pasivo y 1 de patrimonio neto. Podríamos ir a valores mayores, o sea, 99,99 sobre 0,01. Entonces, lo que quiero decir es que en este caso con el denominador patrimonio neto, no tendríamos un valor máximo, sino que tendería incluso hasta el infinito. No son los valores lógicos y normales, aclaremos. Estoy diciendo simplemente los valores extremos. Bueno, y ahora pasaríamos y vamos a ver en la próxima los que tienen que ver con índices que relacionan resultados. Bueno, en este último vemos que todos los ratios tienen como denominador ventas. Esto es lo que se conoce como análisis vertical, porque en definitiva es cómo se está componiendo el total de las ventas en función de cada uno de los ítems que van apareciendo en el estado de resultado, hasta finalmente llegar al resultado final o resultado para los propietarios. Ahí el único punto a comentarles que van a encontrar el resultado de explotación, y en la clase por eso se refiere a utilidad operativa. Es exactamente la misma cosa, es decir, hablar de utilidad operativa y resultado de explotación. Bueno, ahora vamos a ver el tercer caso, que es cuando
tenemos en cuenta, o cuando relacionamos, mejor dicho, conceptos del estado de situación patrimonial con el estado de resultados. Esto es algo muy importante que ustedes tengan presente. Fíjense que en la anterior veíamos cómo se relaciona el estado de resultados con partes del estado de situación patrimonial. Cómo todo lo que tiene que ver hasta llegar al resultado de explotación o utilidad operativa relacionado con la inversión o el activo, tenemos el ratio de rentabilidad de la inversión o de rentabilidad operativa. Luego, si relacionamos los gastos financieros con el pasivo, lo que vamos a tener es el costo de pasivos y finalmente el resultado ordinario ante impuesto a las ganancias con el patrimonio neto, lo que me da la rentabilidad de financiación propia. Acá vamos a ver que puede ser antes o después de impuesto a las ganancias. Yo hago hoy un comentario en la clase que por ahí es conveniente antes de impuesto a las ganancias los efectos de comparabilidad con otras empresas, porque el impuesto a las ganancias por ahí no se calcula directamente como la tasa sobre la ganancia contable, sino sobre la ganancia fiscal. Bueno, esto sería adentrarnos en un tema que es de impositivo, pero es conocido que fiscalmente se pueden declarar algunas cosas que contablemente se lo hacen en distintos momentos. A la larga termina siendo lo mismo, pero en periodos anuales no necesariamente es lo mismo la ganancia fiscal que la contable. Pero digamos, cualquiera de las dos opciones son válidas. Y bueno, en la que voy a poner ahora siguiente, vamos a ver los indicadores de rentabilidad típicos. Bueno, acá se ve claramente lo que yo les había comentado al principio, en donde el denominador en todos los casos, como tiene que ver con cuentas del estado de situación patrimonial, son una semisuma, un promedio de situación de inicio y cierre. En la de rentabilidad del activo es el activo de inicio y de cierre, en la de costo de pasivo, el pasivo al inicio y al cierre, y en la del patrimonio neto tenemos el patrimonio neto al inicio y al cierre. Ahora bien, la pregunta es, en la decisión sobre financiación, ¿va a tener o no algo que ver la rentabilidad del activo? En el ejemplo que les puse recién, fíjense que al no haber financiación de terceros, la rentabilidad del activo es exactamente igual a la rentabilidad del patrimonio neto. Ahora en este otro vemos que tenemos financiación de terceros, pero el costo de la financiación de terceros es exactamente igual a la rentabilidad del activo, por lo cual no modifica la rentabilidad del patrimonio neto. Ahora vemos que el importe de financiación de terceros es el mismo, pero resulta que es un costo mayor, con lo cual lo que hace es hacer caer la rentabilidad de financiación propia. Y ahora veamos otro caso más. En este último caso vemos que el importe de financiación de terceros es el mismo, pero ahora la diferencia es que se ha logrado financiar a una tasa más baja que la rentabilidad del activo, con lo cual eso hace que aumente la rentabilidad del capital propio. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Bueno, como evidentemente era conveniente esta situación de un endeudamiento, una tasa inferior a la rentabilidad de la inversión, entonces lo que se hizo fue aumentar la financiación de terceros, por su que fue a dar obviamente a la inversión 500.000 pesos más, en que se aumenta la financiación de terceros, que se aumenta en la inversión y mejora sustancialmente la rentabilidad del capital propio de la financiación propia. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que en la medida en que el costo de los pasivos sea superior a la rentabilidad de los activos, no va a convenir continuar endeudándose. Y a la inversa sí. Lo que ocurre que este último ejemplo, en donde se aumenta la financiación al doble, y vemos que aumenta realmente mucho la rentabilidad de financiación propia, es cierto que es ideal, pero lo que ocurre es que los bancos al adquirir mayor riesgo, porque es mucho mayor la parte financiada por ellos que la financiada por
capital propio, entonces suelen castigar la tasa y la tasa empieza a ser mayor y este beneficio se empieza a perder. Pero en pequeños tramos es cierto que es conveniente aumentar la financiación en la medida que la tasa sea menor a la rentabilidad de la inversión. O sea que esto nos lleva a lo que se llama el efecto palanca. Esto es apalancar la rentabilidad de la inversión propia con financiación de terceros, los efectos de que esa rentabilidad mayor quede para los propietarios. Y ahora vemos la fórmula que nos lleva directamente a eso. Si analizan un poco esta fórmula se van a dar cuenta que la rentabilidad de la financiación propia está determinada en primer lugar por la rentabilidad de la inversión, más o menos una diferencia en función de que la tasa de la rentabilidad de la inversión sea superior o no que el costo de pasivo. En la medida en que sea superior, va a sumar a la rentabilidad de la inversión respecto de la rentabilidad de financiación propia. Y si es menor, va a restar, que eso lo vimos en los ejemplos anteriores. Y todo eso proporcionado por este índice de endeudamiento de pasivo patrimonio neto, es decir, por la proporción de fondos de terceros respecto de fondos propios. Y tenemos otra forma más de ver esto del efecto palanca. Esto es otra forma de ver el efecto palanca. En la fórmula que habíamos visto al principio, el efecto palanca será positivo en la medida que el segundo término, la diferencia de rentabilidad de la inversión con el costo de pasivo, sea positivo o negativo, es decir, mayor a cero o no. Y en esta otra en la última que vimos, que es un cociente, el efecto palanca será positivo en la medida que sea mayor a la unidad, es decir, que la rentabilidad de financiación propia sea mayor a la rentabilidad de la inversión. Si es igual a la unidad, digamos, sería el caso neutro, y si es inferior a la unidad, sería un caso negativo, digamos. Esto es que implica indirectamente que el costo de los pasivos es mayor que la rentabilidad del activo. Y bueno, y para terminar, vamos a ver la siguiente. Este es el esquema de Dupont, es una forma muy interesante de analizar la rentabilidad operativa, digamos, por sus componentes. Entonces lo divide en margen y rotación. Es decir, que se puede mejorar la rentabilidad operativa por uno, por el otro o por ambos, ¿sí? Pues hay empresas en donde la rentabilidad proviene básicamente del margen y otras de la rotación. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a una empresa que vende maquinaria agrícola, probablemente lo que tenga es un alto margen pero una baja rotación, o sea, no se vende tanta cantidad, pero tienen un margen interesante. Otra que se dedique a fábrica de golosinas, fábrica y venta de golosinas, probablemente no tenga mucho margen, pero sí va a tener alta rotación, digamos, se venden muchas unidades, pero aunque sea de poco margen. En ambos casos, digamos, se puede mejorar la rentabilidad total. Bueno, esto ha sido todo por esta clase, espero que haya sido claro, cualquier cosa me consultan y nos veremos en una semana. Hasta pronto.